el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A ver, ministro, en primer lugar quiero partir con una situación que es la que está como más comentándose, y no solamente por la gente, por los vecinos, sino que también por los alcaldes. ¿Cómo recibe esta petición tan general de al menos 56 alcaldes, 56 comunas que piden una cuarentena general? A ver, lo primero es que estamos enfrentando una crisis sanitaria, no solo en Chile, en el mundo, que es grave, es muy profunda, y la tenemos que abordar con mucha seriedad y con responsabilidad. Y los criterios para abordar esta crisis son fundamentalmente sanitarios, es decir, la prioridad es cuidar la salud de la población ahora y en lo que viene hacia adelante. El gobierno y el Ministerio de Salud han venido adoptando un conjunto de medidas en forma progresiva, como por ejemplo el cierre de la frontera, como por ejemplo también las barreras sanitarias en las regiones del norte, en las regiones del sur, también las medidas que se adoptaron hoy día de cierre de restaurantes, de los malls, de los cines. Por lo tanto, se han tomado medidas, se van a seguir tomando medidas, pero lo principal es que las medidas se adopten en función de criterios sanitarios y cuando sean más efectivas para el cuidado de la población. Sí, ministro, se entiende, y también al escuchar a algunos alcaldes, porque esto es bien transversal, y en eso quiero hacer hincapié, porque tenemos a varios alcaldes incluso haciendo este llamado que son de su sector político, o sea, tenemos al de Estación Central, por citar algunos, o el alcalde de Alessandri de Santiago, encabezando también este llamado. Reconocen que se han tomado muchas medidas, pero dicen, queremos actuar ahora, ir más allá. No queremos esperar a ver que se nos vaya a morir alguien o que vaya a pasar algo más. Ellos están actuando con un descriterio, ministro. Ellos no están siendo responsables. Se ha hablado que ellos están queriendo tener un protagonismo político con esto. Mira, Gonzalo, yo creo que entrar a polemizar en este momento no es lo más efectivo ni lo más responsable. Yo lo único que quiero decir es que esto no es un tema de alcaldes de gobierno, alcaldes de oposición, de izquierdas, de derecha, de los que están por el apruebo o el rechazo. Este es un tema sanitario que lo tenemos que enfrentar con unidad como país. Entonces, el llamado que hacemos como gobierno es que todos sigamos con responsabilidad las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Ya se han adoptado medidas, como les señalé, el estado de excepción constitucional y todas las que se han implementado en los últimos días. Por lo tanto, lo que nosotros insistimos es que se sigan las medidas muy estrictamente, que las recomendaciones de la autoridad sanitaria son las que tienen que primar, y en ese sentido también recordar que el gobierno, el presidente, el ministro de Salud han constituido un comité asesor de científicos expertos en la materia, donde hay epidemiólogos, infectólogos, expertos salubristas, y por lo tanto dejemos que la voz de la ciencia, la voz de los criterios sanitarios sea la que prime y que actuemos con unidad, porque eso en definitiva es lo que necesita el país para enfrentar esta crisis que es tan compleja, que es tan difícil, pero que la estamos adoptando con todos los instrumentos y con todas las herramientas. Se van a seguir tomando medidas, pero las medidas se tienen que tomar en el momento oportuno para que sean lo más efectivas posible. Sí, coincido al menos en que la polémica política en este momento no ayuda en nada, sobre todo en un momento tan grave. Pero, ¿qué hacemos como ciudadanos y cómo tomamos los mensajes y las decisiones, ministro? Si es ahí donde se produce una disociación y un enredo, para ser súper claro. ¿Sabe por qué? Porque se pide esto por parte de 56 comunas. Luego, veo que hay decreto municipal de cuarentena en Maipú. Luego veo que hay también decreto municipal de cuarentena en Puerto Montt. Entonces, los alcaldes empiezan a tomar decisiones y la gente nos escribe y nos pregunta, bueno, ¿con qué nos quedamos? ¿Con la decisión local? ¿Con la decisión nacional? ¿Salimos, no salimos? ¿Cerramos, no cerramos? Bueno, yo creo que, Gonzalo, tú has dicho algo que es muy importante, no politizar esta crisis, tenemos que enfrentarla con unidad. Lo segundo, los alcaldes no pueden tomar medidas que están más allá del ámbito de sus atribuciones. No existe algo así como la cuarentena municipal. Quien decreta esas medidas es la autoridad sanitaria, así está establecida la ley. Por lo tanto, el llamado que le hacemos a todas las personas que nos están viendo en este momento es que se guíen fundamentalmente por lo que se establece a partir de la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud, y que sobre la base de estas medidas que progresivamente se han venido adoptando se vayan cumpliendo. Cuando uno mira lo que han hecho los países que han tenido más éxito en esta materia, hay dos elementos que han sido centrales. El primero es la detección y los testeos rápidos para poder intervenir a aquellas personas que están en situación de riesgo o que están enfrentando problemas de salud más complejos producto del coronavirus. Y lo segundo es que también, una vez que se ha producido un contagio, las personas contagiadas o que han tenido contacto también tomen las medidas que corresponden, las cuarentenas, y estas se respeten.
y en ese sentido nosotros también vamos a ser muy estrictos de que las personas que no cumplen las normas vamos a tomar las acciones legales que correspondan. Nos querellamos contra una persona que no cumplió la cuarentena y eso puede incluso significar que cometió un delito y tiene pena de hasta 541 días, además de las multas asociadas que son bastante altas. Entonces, el llamado es a ser muy responsable, a seguir los criterios de la autoridad sanitaria y dejar que las instituciones del Estado funcionen correctamente. Los alcaldes cumplen un rol y es valioso porque los alcaldes son autoridades locales y están cerca de la gente, pero quien determina las políticas de salud en el país es la autoridad sanitaria y esos criterios sanitarios son los que tienen que primar. La prioridad fundamental del gobierno es cuidar la salud de la población y para cuidar la salud de la población tenemos que tomar las medidas más oportunas y eficaces en el momento que correspondan para que sean oportunas y eficaces. No nos olvidemos que todavía no hemos llegado al momento más complejo en materia sanitaria, que es el invierno, cuando además del coronavirus tengamos la influenza, tengamos otros virus y otras enfermedades respiratorias que son complejas. Por lo tanto, dejemos que la autoridad sanitaria sea la que tome las decisiones y seamos todos muy responsables en seguirlas. Sí, usted dice y explica, las decisiones se han ido tomando y se van tomando de acuerdo a criterios... Y se van a seguir tomando. Sí, sí, es verdad. Y han insistido así también el ministro Mañalich, en el momento que sea oportuno. Para entenderlo bien, todos nosotros, todos los ciudadanos, ¿cuándo va a ser oportuno llegar, por ejemplo, a lo que ha llegado a Argentina o tal vez a cerrar ciertas zonas como la oriente de la capital, donde están concentrados la mayoría de los casos? ¿Cuándo va a ser oportuno? ¿Cuándo va a haber un criterio? ¿O cuál es el criterio? Por ejemplo, cuando tengamos, desgraciadamente, ojalá no ocurra una víctima fatal, cuando superemos cierta barrera de número de contagiados, para entender, ¿cuándo va a ser el momento? Bueno, usted comprenderá, Gonzalo, que yo soy el ministro de Interior, no soy el ministro de Salud, por lo tanto es la autoridad sanitaria la que toma esa definición de acuerdo a los criterios epidemiológicos que la misma autoridad sanitaria tiene y en función también de las recomendaciones de los expertos de este grupo asesor que se ha constituido. El fin de semana pasado discutimos sobre la suspensión de las clases. Bueno, algunos expertos eran contrarios a esa medida, pero finalmente se adoptó, dada la circunstancia y dado el debate que se produjo. También el día miércoles se adoptó el estado de catástrofe para facilitar la participación de las Fuerzas Armadas en el control de las medidas sanitarias. Hoy día también tomamos las medidas, como les señalaba, de cierre de bares, de restaurantes, de pubs. Entonces, lo que yo le quiero decir es que el momento oportuno es en función de ciertos criterios sanitarios, que es la autoridad sanitaria la que los maneja, y la va a anunciar y se van a anunciar, además de la oportunidad y el momento preciso, también de la capacidad que tengamos como país y la que tengan las instituciones que son responsables de ello para hacer que se cumplan las medidas. Si nosotros queremos ir avanzando hacia lo que se llama el lockdown o ir apagando progresivamente las ciudades, eso tiene que ser un proceso gradual de forma que sea efectivo y que se produzca en el momento que sea más oportuno. Sí. A propósito de ese lockdown o de los cierres, ya sea parciales o totales o más generales, a ver, el propio alcalde Lavín hace pocos instantes está publicando algunos mensajes a su comunidad. Él dice que en la zona oriente que ellos concentran, hablamos particularmente de 3 municipios, ¿no? Vitacura, Las Condes y también La Reina, está la mitad de los casos. Pero para ponerlo en cifras, ministro, hay 2.000 personas haciendo cuarentena. ¿Tenemos la capacidad para garantizar que esta gente haga cuarentena? Porque acá lo que hemos visto en otros países es que se te escapa uno y se te contagian 40. O sea, esto puede ser requete contra complejo. ¿Tenemos la capacidad de fiscalizar localizadamente unas cuarentenas de este nivel? Bueno, ese es un buen punto, Gonzalo. Lo que tenemos que, por eso, cuando hablamos de cuarentena nacional, lo que tenemos que preguntarnos es si, además de ser efectivo en términos sanitarios, si tenemos la capacidad de hacerlo cumplir. Y para eso hoy día tenemos 60.000 funcionarios policiales, tenemos a 12.000 de la PDI y tenemos a varias decenas de miles de las Fuerzas Armadas que están contribuyendo y colaborando en este estado de catástrofe. Y por lo tanto, las cuarentenas o los lockdowns de las localidades, de las comunas, los tenemos que ir aplicando también sobre la base de la capacidad para hacerlo efectivo. Si lo hacemos en todo el territorio nacional, independiente de los criterios sanitarios, posiblemente la efectividad de la medida va a ser baja, como se ha visto en otros países, donde al par de días
muchas personas dejan de cumplir estas medidas y por eso tenemos que ser responsables en que el anuncio de estas medidas además sea compatible con otras cosas que son fundamentales. Por ejemplo, que la cadena de suministro de alimentos se mantenga, que por ejemplo el suministro de los medicamentos se mantenga, que por ejemplo los servicios básicos de salud, agua potable, luz, gas sigan funcionando y que las personas puedan seguir con sus vidas dentro de estas medidas sanitarias, pero también con las facilidades que se requiere para ello, porque obviamente no podemos hacer una cuarentena total y después encontrarnos con problemas de suministro, abastecimiento de servicios básicos y esenciales. Y lo otro, yo también quiero ser claro en esto, las medidas se han ido tomando. Ya tenemos cuarentena en Caleta Tortel, se tomó una medida similar en Isla de Pascua, hoy día se estableció una barrera sanitaria en Puerto Williams, se establecieron pasaportes sanitarios o aduanas sanitarias de Coquimbo hasta la región de Arica y en Aysén y Magallanes. Por lo tanto, esto se está haciendo en forma progresiva, se está haciendo en forma responsable y se va a seguir haciendo. Y el cuándo, el momento oportuno, eso es lo que va a ser determinado por la autoridad sanitaria, como te lo señalé recién. Sí. Y la progresión y la novedad, las nuevas medidas pueden ser esto minuto a minuto, o sea, podríamos hoy día, más tarde, tener, por ejemplo, alguna comunicación o alguna instrucción nueva para alguna comunidad en particular. Bueno, nosotros hemos establecido un protocolo de funcionamiento donde tenemos básicamente todos los días en la mañana una reunión que encabeza el presidente de la República con los ministros y con las autoridades involucradas en el comité de crisis del Ministerio de Salud, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa y todo el resto de las autoridades. Y posteriormente, todos los días, y ustedes lo han visto, las autoridades del Ministerio de Salud explican e informan el avance del COVID-19 y también cuáles son las medidas que se han ido adoptando. Y junto con ello establecimos en el decreto de estado de catástrofe un mecanismo de coordinación permanente que es el COE o el Comité de Operaciones de Emergencia del Estado para que todo el sistema de protección civil a nivel nacional y en cada región también esté muy coordinado y también estamos teniendo reuniones a diario en estos COE regionales donde están los intendentes con los jefes de defensa de cada región del país, con las autoridades de carabineros, con los seremis de salud, coordinándose para la efectiva implementación de las medidas y que estas se puedan aplicar de buena manera. Sé que tiene que ir a otras actividades, está con muchas cosas, pero lo último en términos prácticos, se ha denunciado la negligencia de un odontólogo, de un dentista en Antofagasta que estaba positivo, un odontólogo que está encima del paciente. No respetó el protocolo y atendió mucha gente. O sea, a ese nivel, ¿va a haber querella directa en este caso? Yo creo que en esto nadie tiene que tener ninguna duda. Nosotros desde el Ministerio del Interior y también desde las intendencias regionales vamos a usar todos los instrumentos legales para que las personas cumplan las medidas y cuando no las cumplan tengan las sanciones que correspondan. Porque aquí lo que está en juego no es menor, es la vida y la salud de nuestros compatriotas y de todas las personas que viven en Chile. Por lo tanto, ese caso o todos los casos donde se puedan estar cometiendo delitos, nosotros vamos a ejercer acciones legales, tal como lo hicimos en el caso del ciudadano que irresponsablemente viajó a Temuco. Y por último, Gonzalo, quiero terminar con un mensaje que creo que es bueno poder transmitir en este momento donde hay muchas familias en sus casas mirando el noticiario en este momento. El llamado a actuar con responsabilidad y a seguir estrictamente las indicaciones que hacen las autoridades sanitarias. Esto finalmente, para que lo enfrentemos de buena manera, tenemos que seguirlo con responsabilidad y con unidad. Es muy importante que esto no lo politicemos, que no lo transformemos en una reyerta política. Eso es lo último que quieren ver las personas en sus casas y por lo tanto responsabilidad, autocuidado, seguir uno las medidas y cuidarse uno a su familia y también al resto. Cuando no se cumplen las medidas que las autoridades han planteado y lejos la medida más efectiva es el distanciamiento social, es el aislamiento social, aunque eso sea difícil, es lo más efectivo. Cuando eso ocurre, no solo estoy poniendo en riesgo mi salud, estoy poniendo en riesgo la salud de mis vecinos, de mis familiares, de mis padres, de mis abuelos, de los hijos o de todos quienes se pueden ver enfrentados a esto. Por lo tanto, la unidad y la responsabilidad son los dos factores esenciales para enfrentar de buena manera esta crisis que es tan compleja y que es tan difícil. Sí, ministro, antes de despedir, la unidad se manifestó, por ejemplo, en una decisión tan importante como modificar el calendario electoral y poder movilizar un plebiscito que muchos esperaban y acordar, ¿verdad?, una nueva fecha. Sobre ese respecto, lo último. No se definió en su momento por la premura del tiempo el financiamiento de las campañas. ¿Este nuevo tiempo va a servir para definir el tema del financiamiento de campañas? Y lo otro, se juntan eventos electorales. ¿No habrá un agotamiento electoral en ese sentido? Quedan algunos incluso separados por mes. A ver, lo primero, una pequeña reflexión a propósito de la unidad y la responsabilidad. En las últimas 48 horas ha habido a lo menos 3 hechos que yo creo que son positivos, valiosos respecto a la actitud que como país tenemos que tomar. Por ejemplo,
el estado de catástrofe, el estado de excepción, que fue apoyado por prácticamente todos los sectores. Yo creo que eso es valioso. En segundo lugar, el plan de apoyo económico para la crisis que anunció ayer el ministro de Hacienda con el presidente de la República, para tener más recursos para la salud, para apoyar los ingresos y los trabajos de todos los trabajadores y trabajadoras en Chile, y también para apoyar a las pymes que están pasando por un momento muy difícil, producto de que efectivamente la actividad ha bajado muchísimo. Y yo creo que ese tipo de cosas, y además del acuerdo que se construyó ayer para poder postergar el plebiscito constitucional, son señales positivas en el sentido de que como país estamos actuando con responsabilidad. Ese es el camino que tenemos que seguir. Ahora se ha postergado el plebiscito al mes de octubre, la elección municipal al mes de abril, y vamos a tener más tiempo para discutir lo que tú señalas, Gonzalo, y todos los otros aspectos que necesitamos precisamente tener actos electorales como el plebiscito o las elecciones municipales, que además de ser participativas, que eso en democracia es clave para la legitimidad y para la validez de los procesos, sean procesos informados y sobre todo sean procesos seguros. Hoy día la prioridad de todos los chilenos, yo estoy seguro que no nos ven en la casa, es la salud, es la integridad de ellos mismos, de su familia y de toda la comunidad. Y esa es la prioridad que tenemos como gobierno y por lo tanto, insisto, el llamado a la responsabilidad, a la unidad y a cuidarnos entre todos. Bien, ministro Blumen, muchísimas gracias por el tiempo y la entrevista. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a ustedes y a todos los que nos están viendo. Hasta luego. Muchas gracias. Bien, quedamos atentos ahí entonces a todas las definiciones que vaya tomando la autoridad. Bueno.